Hola, mi nombre es Paola Rodríguez. Hoy vamos a ver 5 consejos para ser más productivos y por lo tanto más prósperos según la Biblia. El primer consejo es, dale a Dios el primer lugar. Recuerda que de Él son las primicias. Fíjate que en Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Piensa más en Dios que en el dinero. Preocúpate más por agradarle a Él, por hacer las cosas que Él espera de nosotros y Él nos dará todo lo que necesitamos. También en Proverbios 3, del 9 al 10, dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Una manera de honrar al Señor con nuestras riquezas es administrándolas bien. Y aquí este proverbio también viene con una promesa. Dice que nunca nos va a faltar nada en nuestra alacena. Así que recuerda, el primer consejo es, dale a Dios siempre el primer lugar, en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Vamos con el segundo. El segundo consejo es madruga. No hay como tal una frase en la Biblia que esté exacta donde diga que al que madruga Dios le ayuda, pero podemos encontrar muchos personajes que se levantaban muy de mañana, muy temprano para cumplir las tareas que Dios les había asignado. Por ejemplo, Abraham en Génesis 22:3 relata que se levantó muy temprano para ir al monte con Isaac. Moisés, en Éxodo 34:4, nos dice que él madrugó para encontrarse con el Señor en el monte Sinaí. Josué, en Josué 6:12, dice que Josué madrugaba y que esa fue una estrategia clave para la caída de Jericó. David, en 1 Samuel 17:20, inicia el relato diciendo que se levantó al amanecer y ahí empieza el relato cuando David derrotó a Goliat. Y en la Biblia también nos enseña que Jesús madrugaba. Está en Marcos 1:35, en Lucas 21:38, en Juan 8:2, en Mateo 14 del 23 al 25. En este último es cuando relata que Jesús caminó sobre las aguas. Eso fue en la madrugada. Así que madruga y serás más productivo. Para terminar este segundo consejo, te cuento de personas que en la actualidad también nos dan el consejo de madrugar. Por ejemplo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, él dice que le gusta levantarse temprano porque así tiene mucha claridad. Oprah Winfrey también dice que para ella las mañanas son sagradas porque es cuando prepara su día y cuando se llena de energía. John Maxwell dice que quien madruga tiene la oportunidad de controlar el día y no que el día lo controle a él. Así que tenlo claro, hay que madrugar. Vamos por el tercero. El tercer consejo es descansa. Puede sonar contradictorio que ser productivo funciona mejor si descansamos, pero sí, mira, fíjate que Dios dice que hagamos todo lo que tenemos que hacer en 6 días y que descansemos el séptimo. Si Él siendo Dios todopoderoso descansó, nos dio ese ejemplo, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Fíjate que los países más productivos del mundo trabajan menos horas a la semana. Aquí lo que miden es la productividad, la riqueza generada por hora trabajada. Por ejemplo, está Irlanda, ellos trabajan de 32 a 34 horas por semana, Luxemburgo de 30 a 32 horas por semana y Noruega de 33 a 35 horas. También ellos son muy estrictos con el día de descanso. Entonces no se trata de trabajar más horas, sino de ser muy productivo en las horas que trabajas. Entre más tiempo tengas para hacer una tarea, más tiempo te vas a demorar. Eso es una ley. Entonces, concéntrate, busca ser productivo. Te voy a contar. Cerca de mi casa hay un salón de belleza y trabajaban, las personas que laboraban ahí, trabajaban de domingo a domingo, nunca descansaban. Y pues yo les decía que por qué no cerraban un día a la semana y les preocupaba mucho perder clientes, me decían que las cuentas no les daban, que necesitaban generar ingresos y si cerraban ese día no los iban a hacer. Pues resulta que al fin se decidieron
no están trabajando los domingos y adivina qué, pues son más productivas, las clientes de ellas simplemente se programan y van de lunes a sábado y aún mejor se incrementaron sus ventas, o sea, son más productivas. Entonces ya sabes, tu día de descanso, disfrútalo, haz cosas diferentes a las ordinarias y si tienes la oportunidad de hacerle el bien a alguien, claro, hazlo. Vamos con el siguiente consejo. El cuarto consejo es prioriza. Trata de hacer las tareas más difíciles en las primeras horas de la mañana, cuando tienes más lucidez. Ponte 3 objetivos diarios grandes y no permitas que las tareas del día a día o actividades improductivas se lleven tu día y no te dejen avanzar. Recuerda también darle primer lugar a Dios, como lo veíamos en el primer consejo, y también recuerda que tu familia debe tener un lugar privilegiado en tu manejo del tiempo y también tu trabajo. Trata de que todos los días el tiempo que inviertes vaya acorde a las prioridades que tienes en tu vida. Recuérdalo, prioriza. Y el quinto y último consejo por hoy es concéntrate, aíslate por un tiempo. Gary Desmond, el director de una empresa de arquitectura muy exitosa en Estados Unidos, dice que las interrupciones son el peor enemigo de la creatividad y por lo tanto de la productividad y de la prosperidad. Él implementó en su empresa lo que él llama la hora del silencio y es un tiempo en el que todos los empleados dejan sus tareas habituales, operativas, no habla nadie con nadie, sino que cada uno se concentra durante esa hora a pensar en el negocio, a pensar en cómo vender más, a pensar en cómo hacer mejor su trabajo, en qué estrategias podrían implementar. Solo se dedican a pensar. Ten en cuenta que Jesús también nos enseñó eso. Él se aislaba y se iba a orar solo. En el libro Los hábitos de Jesús de Jay Dennis, nos muestra que en el versículo Marcos 1:35 y hay muchos ejemplos más de cuando Jesús se levantaba temprano, como ya lo vimos, y se iba solo a orar, a reunirse con el Padre y a tener momentos especiales en intimidad con Él y en soledad. Así que dedica un tiempo a concentrarte, a pensar en cómo mejorar en tus finanzas, en tus relaciones, en todas las metas y objetivos que te has puesto, por ejemplo, para este año. Bueno, acá terminamos con los 5 consejos. Recuerda darle like, suscríbete, síguenos. Más adelante vamos a dar más consejos y vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con dinero, con productividad y con las vidas prósperas que queremos tener.